O sea, tú te fundamentas en una investigación que es más seria, es más sistemática, tienes mucho menos error en la toma de decisiones. Pero para que lleguemos a eso, bueno, imagínate todo el camino que hay que recorrer. O sea, pero lo que te quiero decir, has planteado dos puntos que son álgidos. Y usted acaba de plantear un tema interesantísimo. Cualquiera podría decir, bueno, se necesita hacer una investigación para saber por qué el nivel de agresividad de los conductores, ¿no? ¿Cuál es la diferencia del conductor de vehículo particular y de los vehículos de transporte colectivo, por ejemplo? Otro tema que podría ser interesante, ¿por qué muchas veces los fines de semana hay más niveles de agresividad en los hogares? Probablemente porque hay más consumo de alcohol los fines de semana que los días lunes, martes, miércoles y jueves, ¿no? Pero es importante saber eso, realmente cuáles son las causas y plantear las soluciones, ¿no? Porque el tema de la investigación es precisamente para, o debe ser precisamente para, tratar de plantear soluciones a estos problemas cotidianos que afectan a las sociedades. Pero hay otro punto interesante que creo que debemos desarrollarlo, y es desde cuándo, desde qué edad, desde qué nivel se debe de propiciar la investigación. Es decir, las universidades como tal, es importante, hacen investigación, hacen lo mejor posible, pero si esto no es una cultura, si no se comienza a formar como una cultura desde no sé qué nivel básico, cuarto, quinto grado, o desde primaria, para decirlo de esa manera, entonces también será un poco más difícil para las universidades enfocar los estudiantes hacia esa cultura, ¿no? Por lo tanto, debemos de hablar también de eso, licenciado Leusel. Claro. ¿Desde dónde se debe el docente realmente, o desde dónde el docente mismo, desde qué nivel el docente mismo tiene que encaminarse hacia la investigación? Sí, Romeo, yo creo que yo podría decir de niño, no sé determinar una edad exacta, pero es alimentar la curiosidad natural del niño. Yo tengo un ejemplo que creo que es clásico, y es que si un niño ve un carrito moverse a través de un mecanismo, pues el niño quiere investigar por qué. Mecanismo de control remoto, por ejemplo. ¿Por qué ese carrito de juguete camina? Y lo desarma. Y entonces, ahí está ejerciendo él, de hecho, una investigación, y esa es la que hay que alimentar. Este es como, vamos a hacer un parangón como de cuándo debe ser un futbolista, ya que está muy de moda el fútbol. Aquí en nuestro medio es el deporte que más se conoce, y que más se practica y que más se ve, y conste que se importa también. Por supuesto. valga ese paréntesis, importa. Entonces, bueno, desde 5, 6 años, por decir una edad, debe empezar a alimentarse esa actitud que tiene el muchacho. Y yo creo que el caso de la investigación es necesario, porque en los países desarrollados eso es lo que se hace. Y esto nos lleva, pues, Romeo, que yo creo que el país tiene que empezar ya en materia de investigación, porque nosotros lo que hacemos es, no podemos hablar de una sustitución de importaciones porque no tenemos tecnología propia. Yo he dicho que El Salvador no tiene, partiendo, a veces se me critica porque tal vez soy muy severo en este sentido, pero digo, no tenemos ni identidad, pero tampoco tenemos identidad tecnológica. O sea, no solo importamos el producto como bien final, sino que importamos toda la tecnología. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar? ¿Cuándo va a arrancar el país? Va a trascender de un subdesarrollo. Ayer hablábamos con José y él me hizo la pregunta del billón, y me decía, José, ¿y de qué dependen ustedes para los próximos años? ¿Qué dependen? ¿De qué rubro dependen? Y yo le dije, pues con toda tristeza, déjame decirte que de la remesa. Las remesas familiares ahorita para nosotros, el que haya indicios de desarrollo en los Estados Unidos, viene a ser como un sinónimo de la posibilidad de nuevamente recuperar los niveles de remesas familiares que tenía el país años atrás, cuando deberíamos de estar pensando en nuevos rubros de exportación. Pero para eso tenemos que crear, repito e insisto, porque yo creo que ese es el énfasis, nuestra propia tecnología. Sí, pero fíjate, Romeo, de esa pregunta que tú hacías, de que desde cuándo habría que enseñarle a los individuos
o introducirlo pues, en el mundo de la investigación. Yo la cambiaría. ¿Desde cuándo deberíamos dejar de castrarlo, ¿no? En la investigación? Porque como dice Rafael, el ser humano es, mira, por naturaleza es investigador. Einstein decía que el niño, que él no creía mucho en las cátedras de metodología de la investigación, porque él decía que esa enseñanza de la metodología lo que hacía era inhibir las capacidades investigativas. Porque entonces te vienen con que cuál es la hipótesis, que el problema está mal formulado. Hay investigaciones que no tienen hipótesis, muchas, pero en metodología se exige la hipótesis, la operacionalización del problema, las variables, y no todo va por ahí. Hay muchas otras investigaciones. La tabla periódica de Mendeleev no tuvo esas características, no tuvo muestras, no tuvo nada de eso. Entonces, más bien yo lo que creo es que se debería aprovechar esa capacidad innata que tiene el niño para investigar, más bien debería estimulársele. Y en vez de decirle, por ejemplo, 2 y 2 son 4, se le podría preguntar cuántos son 2 y 2 y que él averigüe, ¿no? Fíjate, yo te quiero poner un ejemplo con el caso de los médicos. Los médicos de todos los profesionales en su formación universitaria son los que más formados salen para la investigación. ¿Y tú sabes por qué? Porque en los libros de medicina nunca dicen el páncreas tiene tal o cual función, sino que según la investigación del doctor tal, se consiguió que tal o cual enzima pues hace más eficiente la función del páncreas. Y según la investigación del doctor tal, entonces todo lo que ellos ven en los libros son resultados de investigaciones. Ellos de algún modo, ya cuando se gradúan, ya ellos salen investigando. Bueno, de hecho, todo su trabajo es, llega un paciente con algún malestar, alguna disfunción, y ellos se preguntan qué será lo que tiene. Y ahí comienzan investigaciones que tú las podrás llamar pequeñitas o individuales, pero que cuando te fijas en los casos, la cantidad de casos de pacientes que presentan unas mismas características, entonces ahí es cuando viene investigación, vamos a decir, mundial, que luego incide en laboratorios, etcétera. Si se hiciera lo mismo en las otras áreas, oye, si al estudiante en vez de decirle la conducta es una relación entre un estímulo y una respuesta, cosa que después se descubrió que era falsa, por cierto, ¿no? Pero nos enseñaron, cuando hicimos bachillerato nos enseñaron que la conducta era una relación entre un estímulo y una respuesta. Y después cuando inventaron otra cosa tuvimos que cambiar la cartilla y aprender otra cosa. Si nos hubieran preguntado qué es la conducta, averigüen qué es la conducta, o según fulano conducta es tal cosa, uno se hubiera ido formando con esa mentalidad de preguntarse cosas. Como el ejemplo que ponía Rafael del carrito. Yo quisiera aprovechar ese ejemplo que pone José del médico. Es que en El Salvador, en la Escuela de Medicina, la admisión, el número de alumnos que entraban a su primer año, déjeme decirte, José, que eran 40. Y solo existía la Universidad Nacional en ese entonces, no más universidad, 40. Y resulta que cada alumno desde el primer año tenía su propio cadáver y trabajaba.